Buenas tardes, hoy 3 de julio vamos a realizar la última emisión de esta temporada en Radio Comillas. Nos quedarían pendientes para ya después de verano una entrevista con la asociación llamada Indignados de Comillas, otra entrevista con el jefe de una agrupación de seguridad ciudadana también relacionada con Comillas, y pendiente también nos quedaría hablar sobre los arreglos que se van a hacer en el Angelote y sobre los arreglos que se hicieron en el Angelote en el año 48. Hoy tenemos aquí a Ricardo Alonso Castro. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. ¿Naciste en el Bierzo? Nací en el Bierzo. ¿Y después de nacer, cuál es tu vida? Después de nacer, pues hasta los 10 años estuve en el Bierzo, un pueblecito muy pequeño que se llama Molina Seca. Y a partir de ahí pues me trasladé a un colegio interno en Valladolid, cerca de la Fasa Renault. Cerca de la Fasa Renault estaba el Colegio Sagrada Familia. La Sagrada Familia, la Colegio Safa. Sagrada Familia, la Safa. Safa, sí señor. Una finca de unos 40 hectáreas, donde me pasé allí pues 8 añitos. Y después de los 8 años mis padres se trasladaron a Barcelona y decidí irme con ellos para ayudarles, por así decirlo. Yo tengo aquí anotado que tuviste en Sant Boix una pizzería. Exactamente. Una vez llegado a Barcelona, pues empecé a trabajar prácticamente al mes de llegar. Y entré en un hotel de 5 estrellas, se llamaba el Princesa Sofía. Y a partir de ahí, pues al poco tiempo, pues estuve hasta los 20 años. A los 20 años me metí a la mili. Y nada más que vine de la mili, pues trabajé en un pequeño local que estaba en Sant Boi de Llobregat, lo que es en el Bajo Llobregat. Y al cabo del año, pues se lo compré al propietario. Y a partir de ahí, pues ya empecé a trabajar en hostelería, autónomo, hacíamos de todo, cocineros, hacíamos de camareros, hacíamos de todo. Una época muy bonita. Y ahí has estado hasta la jubilación. Y ahí pues estuve varios años en esa pizzería y luego por avatares de la vida querían construir donde yo estaba, que estaba de alquiler. Y entonces muy cerquita, debido a la influencia que tenía el restaurante y el auge que tenía, pues compramos un local comercial e hicimos un restaurante en condiciones con lo que yo creía que era lo más adecuado para dar el servicio y a optar a un público más amplio. Y montamos un restaurante. Como estás casado con una actividad, la Madrid, ¿trabaja contigo? Ella trabajaba conmigo. Yo me encargaba de la cocina junto con 2 ayudantes, ella se encargaba de lo que es la zona de fuera del servicio también con 2 empleados más. Y luego el fin de semana pues lo reforzábamos. ¿Y habéis venido a vivir a Comillas hace cuántos años? ¿Habéis ido de seguido a Comillas hace cuántos años? Nos casamos en el año 86 y desde el año 86 pues hemos estado viniendo pues todos los años. Navidad, Semana Santa y verano. Y ya una vez cuando ya hemos acabado nuestro periplo en Barcelona, ya nos tocaba la jubilación, bueno, un poquito antes, ya prácticamente cuando acabó lo del el lapsus del COVID, sí, decidimos cerrar velas y venir para acá, para Comillas, y empezar a tranquilizarnos y a vivir, a dedicarnos un poco a nosotros. O sea, que tú estás vecindado aquí en Comillas hace 5 años, 4 años. 4 años ha hecho. En mayo hizo 4 años. Una cosa muy importante, de las más importantes, que al poco de casarnos, pues tuvimos un hijo. Se llama Ricardo y está en Madrid y bueno, es la motivación para seguir. Bueno, yo quiero decirte lo siguiente. Tú has tenido una integración aquí, a mi juicio, tú me dirás si sí o me equivoco, una integración fácil. Muy fácil. Entonces, por varias cosas. Una de ellas porque tu bonomía y tu educación es reconocida, y luego también porque tu mujer es de familia comillana. Sí. Yo no sé si ella nació en Comillas.
Mi mujer nació en Comillas, sí. ¿Te ha ayudado esta integración? A ver, me ha ayudado, evidentemente. Lo que pasa que yo, por ejemplo, el primer año que estuve en Comillas, a ver, el cambio es bastante significativo porque tú estás, el 50% de tu trabajo te absorbe y el resto descansas. Aquí tienes el 100% del tiempo que te lo dedicas a ti. Tienes que empezar a moldarte a la vida en Comillas y no es fácil. No es fácil primero porque la mentalidad de Comillas es un pueblo. Comillas puede ser Novales o puede ser Cabezón o en mi tierra. Son mentes mucho más cerradas que no la influencia que puedas tener en Madrid, Barcelona o una gran ciudad. Bien. Esta mañana me encontré a Ignacio, a Nacho. Nacho, que fue alumno como nosotros en el CSE. Sí, correcto. Que para que la gente que nos está escuchando sepa a qué nos referimos, es el Centro Internacional de Lenguas de Español. Es que se realiza en un edificio que hay aquí, que es la universidad, que fue la antigua universidad Pontificia. de correcto, ¿no? Entonces Ignacio me dijo que estaba encantado de la vida, que estaba en el paraíso, viviendo en el paraíso. Ignacio también es una persona que ha venido a vivir a Comillas hace X tiempo. Sí, más o menos cuando yo. Sí, hubo mucha gente que a raíz del virus del COVID sí, vino aquí. Empezaron también a trabajar. Y luego ya que tenemos una edad ya, me refiero que también estamos ahí en el umbral de la jubilación, ¿eh? Cuando decidimos venir para acá. Sí, bueno, y también se favoreció por el tema de internet, los trabajos que se pueden realizar a distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Él me estaba contento, muy contento porque dijo que vivía en el paraíso. Yo, que más o menos conozco a Comillas desde hace muchos años, me dieron ganas de preguntarle que de dónde venía, o sea, qué paraíso conocía antes, o dónde vivía antes para considerar esto un paraíso, porque yo considero que esto se ha degradado muchísimo. De las cosas que recuerdo yo en la juventud, en la infancia, en la senectud casi. ¿Tú crees que esto continúa siendo... ¿Cómo conociste tú Comillas? Que llevas muchos años viviendo aquí, tratando con la gente de aquí. ¿Cómo es que hacia dónde se encamina Comillas? Llevo en Comillas 4 años viviendo. Sí, viviendo es palpándolo y sintiéndolo. Sí que es un decorado muy bonito, es el paraíso, ¿me entiendes? Pero en cuanto tú, cuando ya dejas de mirarte a los bosques, a la mar, al horizonte, y bajas un poquito la vista, ves que ese paraíso tiene muchos, diríamos... Oscuros. Claroscuros. Y claroscuros que con un poquito de atención y un poquito de mimo y un poquito de sensibilidad en la gente que está en Comillas, vemos que se podría arreglar y que se podía compaginar mucho mejor con esa idea de paraíso. Eres el secretario de la asociación de tercera edad que se llama Jubilados de Santa Lucía. Correcto. Y también perteneces a la asociación Comillas, Naturaleza y Patrimonio. Exactamente. Tienes una visión amplia. Tengo una visión amplia, pero vamos a ver. En un principio, cuando tú ya asimilas que vienes de un sitio y ya ves que puedes colaborar por tu manera de pensar o tu manera de influencia donde vivías, ves que aquí todo se ha estancado. Para la gente de aquí todo está bien como está. Pero tú ves que con un pequeño esfuerzo, con un pequeño matiz, puedes avanzar, puedes transformar y puedes hacer que el entorno, que tiene muchísimas posibilidades, pueda ser mucho más ameno para la gente que vive aquí. Yo difiero de ti, o sea, yo no estoy de acuerdo contigo que la gente de aquí esté contenta como está. No he dicho que esté contenta, la gente de aquí está es muy conformista, no suele hablar para que la gente no se entere de en qué posición estás o no estás. Porque tu comentario oído por fulanito o oído por menganito puede llegar a ciertas personas que tú a lo mejor tienes miedo de que lleguen. Sin embargo, a mí me da igual que piensen de mí, lo que sea, porque si yo realmente veo algo que no me gusta o creo que algo que puede mejorar, lo diré.
Y como dicen en Cataluña, peti qui peti. Hablamos de la Asociación de la Tercera Edad, hablamos de los jubilados de Santa Lucía. Hablamos, sí. ¿Sabes más que yo? Hablamos porque yo en principio creí que se iba a poder hacer un cambio mayor, pero hay establecidas unas normas que no es conveniente mover, por así decirlo. Porque yo solo soy secretario y la presidenta está por encima de mí. Me refiero, yo no me hubiera gustado hacer, por ejemplo, más salidas para la gente o intentar que el ayuntamiento utilice unas sendas para que la gente, por ejemplo, de la tercera edad o del hospital puedan acceder a los diferentes sitios de comillas sin tener estas barreras arquitectónicas que hay, que hace mucho tiempo que deberían estar arregladas, y sin embargo por el ayuntamiento parece que con dar 2.000 euros para hacer un viaje, ¿me entiendes?, ya los contenta. Y creo que se podía destinar un poco de dinero a ser más accesible a la gente mayor y a procurar que la gente mayor que está en sus casas y que tiene dificultades para salir, y que hay mucha gente que se ha ofrecido, ¿me entiendes?, voluntarios, a acceder a este tipo de personas y sacarlas de sus hogares y que convivan más con la gente, pues eso por parte del ayuntamiento se ha parado. No sé por qué motivo. ¿Te refieres también sobre todo en el casco viejo, de comillas, todas las dificultades que hay para que la gente transite? Pero es que no hay un plan del ayuntamiento para hacer eso. La asociación de gente, ¿me entiendes?, de Santander, en el 2018 se hizo un informe, aquí en comillas, que el ayuntamiento puso el espolón para que hubiera una conferencia de gente con minusvalías, hiciera un informe, y ese informe está hecho, y ese informe lo tiene el COFENCE y lo debe tener el ayuntamiento, pero no se ha implementado nada de las directrices que pusieron en ese informe en el ayuntamiento. ¿Y esas directrices me puede dar ejemplos? Vamos a ver. En el 2023 se hizo, en comillas, accedió, ¿me entiendes?, a los pueblos para ayudar a la gente de la tercera edad, para ser más pueblos amigables con la tercera edad. Y se hizo un informe muy bien con el ENATE, y que lo hizo María Luisa, que por cierto hizo un informe impresionante, que yo, vi cómo lo estaban redactando, en el cual ¿Quién es? Ten en cuenta que... María Luisa Iglesias, que es la concejala de la tercera edad, ¿me entiendes?, de igualdad o como... Entonces se hizo un informe y ese informe está en algún sitio, yo no lo tengo, lo debe tener el ayuntamiento y la fundación ENATE, pero ahí muchas de las personas de comillas opinaron de que cómo se podría reconfigurar las aceras, cómo se podían quitar todas esas trabas arquitectónicas para que una persona de la residencia en silla de ruedas pudiese llegar, por ejemplo, que sea hasta el palacio, o pudiese bajar a la playa por una acera en condiciones y no tuviera que ir a la calzada. Y sin embargo eso, que tampoco es tanto dinero en adaptar eso no se ha hecho, y la gente pues no puede salir. Tú vas a buscar a tus padres, que los tienes allí, y ¿cómo los llevas a la playa? Los tienes que llevar el coche a la residencia, meterlo en el coche y bajártelo a la playa, cuando tú podías hacer unos circuitos que la gente pudiera, yo que sé, a Robacías, a la playa, pudiera ir, yo que sé, hasta a Rubárcena, o pudiera ir al palacio. Y eso es que es fácil, tiene que ser muy fácil. Tenemos aceras muy estrechas y con un montón de impedimentos. Y eso el ayuntamiento, pues, o no lo ve o no lo quiere implementar. Es más bonito ser uno de los pueblos más bonitos de España, uno de los pueblos mágicos de España y uno de los pueblos la madre que los paseó. Pero lo que viene
ser a que el de comillas se beneficie de eso, pues yo no lo veo por ninguna parte y a veces pues me pone de mala leche. ¿Es así? Los pueblos mágicos de España fue antes de los pueblos más bonitos de España. Sí. El nombramiento fue el diploma. Exactamente, porque no accedieron a los pueblos más bonitos de España por la cuestión de los coches. Pero tan difícil es sacar los coches del pueblo e intentar meter parkings fuera de las rotondas de comillas. Los pueblos mágicos de España tenían unas normas de actuación, las cuales una de ellas era que el problema de tráfico tenía que estar resuelto en vía de resolución. Ya, pero ¿se ha hecho algo por eso? Nada. Pues ya está, pues ya estamos. Y ya no somos pueblo mágico, ahora somos pueblo más bonito. Ahora somos pueblos más bonitos de España, uno de los pueblos más bonitos de España. El problema de tráfico sigue Y existiendo. uno de los pueblos con más caravanas de España. Y que campan por comillas donde tú quieras. Y donde desaguan en la mayoría de los embornales de la carretera nueva, por ejemplo. Ya, en algún sitio tienen que hacerlo. Ya, pero tienes un problema muy grave desde el 2015, 20 y 25 y han pasado 10 años y todavía no has intentado implementar nada. ¿Por qué cifras tú el inicio del problema hace 15 años? Hace 10 años. Vamos a ver. La Esto, masificación bajo mi punto de vista, empieza antes. Es anterior, ¿me entiendes? Es anterior, porque desde que hubo el cambio de legislatura, ¿me entiendes? Y empezó con el PRC, llevamos ya 20 y tantos años, ¿eh? Llevamos 20 años, ¿Me entiendes? que son 5 legislaturas, estamos en la sexta, el segundo o tercer año. Me refiero hasta el 27 al menos. A ver, todos estos deberías, ¿me entiendes? Tienen un proceso anterior. Así cuando estuvo Pablito, aquí se construyó un montón. Pablito fue el anterior alcalde. Es que la gente no, si hablamos ahí tan coloquialmente, no lo va a entender. O alguna gente no lo va a entender. Pablito fue el antiguo alcalde de Comillas. No me acuerdo qué papa había entonces cuando dejó de ser Pablito. No sé si esto... ¿No era el Boltigua? Yo creo, no sé si era el Boltigua o León III. La cuestión es que cuando Pablito se construyó muchísimo y entonces vino mucha gente aquí. Entonces, pero claro, la configuración de Comillas sigue así. La configuración de Comillas sigue igual de la época de la época de los arzobispos. Pero seguimos con el mismo problema, me refiero. No, el problema es mayor. Bueno, mucho más acentuado, pero jolines. Busca alternativas fuera de... Y no me digas que estás haciendo, no me digas a mí que se están haciendo, que la variante se la han quitado, que el túnel que quería pasar, ¿me entiendes?, por la parte de atrás de Comillas para enlazar con el campo de fútbol, todo eso está en marcha. Eso son palabras. Son palabras que los dicen en una legislatura, dentro de 4 años, dentro de otros 4 y dentro de otros 4. Eso es el mismo película para todas las legislaturas, y eso no es. Ya, pues necesitamos 2 elecciones ya. Que de oca a oca, tiro porque me toca, llevamos 5 legislaturas ya. Ya, pero me refiero que hay algo muy interesante, que el otro día mirando hemerotecas, María Teresa, la alcaldesa, había dicho que iba a consultar a personas de Comillas, ¿me entiendes?, para trazar un plan que derivara en una mejora de Comillas, que cómo vería el pueblo, ¿me entiendes?, llevar la política al pueblo y que el pueblo opinara del que era lo que se podría hacer en Comillas. Tú llevas aquí ya 15 años, ¿no? Hombre, yo casi más. Pero yo no he visto a nadie que haya buscado a gente del pueblo con inquietudes y con maneras de aportar para que un grupo de gente se siente con los políticos y tracen un plan. ¿Te refieres a gente del pueblo que se siente con los políticos para aplaudir lo que tienen previsto los políticos? Para que aplaudan los políticos no. Me refiero, Comillas necesita un plan para salir dentro de la vorágine que estamos ahora. Sí. Necesita pues unas vías de comunicación así. Necesita que todo el... Lo primero que necesita es que esto es como una sangría. Lo primero que necesita es parar la sangría. Lo primero que necesita es arreglar el problema de tráfico actual y no meter más coches. Pero sabemos... Antes de que esto colapse. Una vez que eso esté más o menos resuelto, se pueda buscar lo otro.
Bien, sí, pero yo no entiendo, pero que un ayuntamiento con 5 millones de euros, mirando a hemerotecas, una gran parte de las cosas que se hacen en comillas se hacen con fondos europeos, con fondos de, con fondos europeos, con fondos del gobierno de Cantabria o con fondos del gobierno de Madrid. Hombre, ten en cuenta que los 5 millones de euros que mencionas, más o menos las cifras esas, sí, más o menos la mitad son para pagar a gente que vive del propio ayuntamiento. 1.800.000 euros. 1.800.000 euros, que es el personal. Entonces quedan 3 millones. ¿Ya? Pero ten en cuenta que el gran porcentaje del presupuesto de comillas, de los trabajos de comillas, están cedidos a empresas de fuera. Sí, están externalizados. ¿Quién controla esas empresas? ¿Quién controla que tú lo que le pagas a esa empresa, ¿me entiendes?, está bien devuelto su trabajo? Pues me colocas en una posición muy difícil, porque la posición mía aquí es la de entrevistarte. ¿Ya? Entonces, pero es que si quiero, me refiero, vivo en el paraíso. No debo, quiero decirte que no debo dar mis opiniones más que para continuar con la entrevista. Exactamente, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, me refiero... Pero las tengo, las tengo. Yo vivo en Robacías, ¿me entiendes? Y en Robacías, poco antes de yo venir, cambiaron el alcantarillado de las pluviales, que había un problema... Y entonces cambiaron todos los pluviales para luego meterlo a la alcantarilla, por así decirlo, central, ¿no? Sí. Pero claro, la empresa que se le adjudicó eso, una vez que hizo la reparación, tú ahora vas con el coche por ahí y parece que vas por un patatán. Jolines, si cobras un dinero y haces un trabajo, luego me refiero que el firme, que cual has levantado toda una calle, lo tendrás que poner en su sitio, ¿no? Hombre, sí, está legislado de tal forma que tú, si haces una obra, tienes un periodo de responsabilidad a partir de que entrega la obra. Exactamente, y yo te liquido la obra, ¿me entiendes?, cuando la persona supervisora del ayuntamiento decide que eso está bien. Efectivamente. Y claro, tiene que recibir la obra, y después, aunque reciba la obra, después tiene un periodo en el cual la empresa que ha efectuado la obra tiene una responsabilidad, pues una responsabilidad legal. Pero es que aquí no hay esas responsabilidades. Aquí nadie, ¿me entiendes? No hay... Pero ahí tiene que haber alguien que se pida esa responsabilidad. Ya, pero me refiero que el ayuntamiento, ¿me entiendes? Da igual que sea del PRC, que sea del PP o que sea del PSOE. No, me refiero que cualquier ayuntamiento tiene que ser limpio, honesto, ¿me entiendes? Y de explicaciones, pero, hombre, no tiene que dar explicaciones cada día, pero me refiero una vez al año, 2 veces al año, tiene que decir qué es lo que se ha hecho, en qué se ha gastado, ¿me entiendes? Y cómo se han ido sus impuestos, hombre, y en qué van. Debe dar explicaciones por lo menos de vez en cuando. Ya, pero es que aquí hay una opacidad que yo creo que no es correcta. Pero tú eres miembro, como yo lo soy también, de la asociación que está moviendo el tema de cómo está Comillas, la asociación Comillas, Naturaleza y Patrimonio. Esta asociación se funda, había un malestar general de mucha gente, de hace muchos años, de la deriva que estaba tomando Comillas para convertirse en una ciudad, en una población inviable físicamente, porque la gente aquí cada vez está más desagusto. Hay gente de aquí de Comillas que se tiene que ir, está sustituido por un turismo que ya no siquiera es un turismo como el que había antaño, que dura 15 días, un mes. No, es un turismo de metro. Bajar a la parada del metro y al día siguiente pagar en otro sitio. Pero son gente que viene aquí a consumir Comillas, no a disfrutar de Comillas. No disfruta Comillas. Y la consume por la forma más exagerada del mundo, ¿no? Sabes que aquí han robado hasta las plantas, los parterres. Que por cierto, todavía no las han repuesto. ¿Qué tanto les cuesta poner ahí 6 plantas que han robado? Bueno, pero sería otro tema. Pero bueno. Quitan los parterres. Está en la entrada del pueblo. Sí. Bueno, pero ya hay carteles que dicen que Comillas es el pueblo más bonito del mundo, ¿no? O el más bonito de España. El cartel puede sustituir a eso, ¿o no? Bueno. Porque carteles de esos hay en todos lados. Sí, pero hombre, pero si presumes, al menos que tu trastienda esté bien amueblada, y la trastienda de Comillas creo que todavía que tiene muchos puntos negros. Volviendo al tema que quería iniciar. Venga, Comillas Patrimonio. Comillas Patrimonio comienza porque hay malestar viejo además. Y
se encuentra con la solución que da el ayuntamiento a la teórica enfermedad de los árboles del corro, de los castaños del corro. A ver, los castaños del corro, ¿estaban algunos enfermos? Evidentemente, sí, eso no lo discute nadie. Pero la alcaldesa, junto con su equipo, llevan 20 y tantos años en comillas. ¿Cuántos tratamientos han hecho para poder mantener esos castaños? ¿Tú crees que si esos árboles se hubieran tratado bien no se hubieran tenido que quitar? Hombre, no lo afirmo al 100%, pero yo creo que se hubieran recuperado gran parte de ellos. Del mismo modo que en el proyecto de la reforma de la playa, que quieren quitar todas las palmeras porque dicen que el picudo rojo las está afectadas, me refiero que, a ver, cualquier ser vivo, si tú le cuidas, tú le tratas y tú le mimas, ¿me entiendes?, lo puedes recuperar. En San Vicente de la Barquera tienen a Dala anunciar, ayer salió otra noticia, que han contratado los servicios de una empresa especializada para eliminar el picudo rojo. Lo hacen por medio de unos drones y el tratamiento que le tengan que hacer, eso sí. Ya no sé. En Torrelavega también, en Santander también, aquí no se ha oído hablar nada. Aquí es un sitio arboricida. Ya, pero vamos a ver, María Teresa, la alcaldesa de Comillas, todo, por ejemplo, se lo deja a los técnicos. Digo, tanto cuesta contratar un técnico, un ingeniero forestal, que te haga un inventario de todos los árboles que tienes en Comillas, qué enfermedades tienen, cómo se les pueden tratar, en qué momento hay que podarlos y qué tratamiento se le puede hacer para, si tienen una enfermedad, cuidarlo. Y eso valdrá un dinero la vez que el ingeniero te haga el... El tema este de los técnicos, que siempre se oye al ayuntamiento, al menos de Comillas, decir que tienen que tener informes técnicos. Sí, pero ¿tú has visto algún informe de los técnicos? No. Ya, pero es que te dicen que hay un técnico para mí. Hubo un informe que presentamos nosotros, la asociación. Sí, vale. Visado por el colegio correspondiente. Exactamente, pero el informe que decía el ayuntamiento que habían hecho, yo no lo he visto. No lo hay. Pues claro que no lo hay, eso es, porque no lo hay ni hay quien lo bajo mi entender es mentira sobre mentira. Ya, te digo yo que nosotros presentamos un proyecto técnico visado por un ingeniero y visado por el colegio. O sea, no vale decir cualquier cosa. Sí. No vale decir que soy técnico. ¿Técnico en qué? Tiene que estar sellado por un colegio correspondiente. Bueno, ese informe no hicieron en ningún caso al ayuntamiento. Pues claro que no. Y era un informe que decía cómo había que replantar los árboles. Correcto. Pero se han replantado 2, de 5 que eran al principio, 4 después. Hay 2, bueno, están moribundos, pero... En el mismo lugar donde estaban los otros. Ya, pero es que no hay lugar para plantar los otros ya. Es que ya lo han quitado. Pero no hace falta ser técnico para darte cuenta de que... Esa es una gran mentira, porque cuando estaba todo el follón de los castaños, desde el ayuntamiento se dijo que ya estaban encargados 5 castaños que se iban a replantar, porque esos no estaban bien. Deprisa y corriendo, a raíz de que se cayó uno, y tuvieron la excusa para quitarlos todos, y entonces se presentó el informe de cómo se tenían que replantar y cómo se tenían que actuar para que tuvieran prosperidad. Entendíamos de que según el informe que se les presentó al ayuntamiento, que harían algo, sanearían todo el espacio o harían algo para poder plantar los 5 árboles. No lo han hecho. No lo han hecho. La empresa que lo hizo, bueno, no la empresa, la persona que lo hizo, que en el momento en que lo hizo no existía como tal empresa, no, donde los plantó, no ahuecó, ni quitó, ni hizo ningún tratamiento, ¿me entiendes?, para todos los gérmenes que había ahí de los anteriores, para poder... Allí siguen, los gérmenes allí siguen. Pues claro que siguen ahí, pero ¿cómo crees tú que eso va a sobrevivir? No pasa nada porque... yo no creo que sobrevivan. Pues claro que no. Primero porque están torcidas, las ramas ya, algunas se han caído,
Del mismo modo que los magnolios que están al lado de la zona de la acera, que están todos torcidos con unos tutores. Sí, pero ahí nos encontramos con un problema que yo quisiera hacer hincapié en él. Vamos a ver. Hay una cuestión económica. Una cuestión económica que nosotros desconocemos, y yo lo he pedido muchísimas veces, aquí en este programa, a la persona indicada para pedirlo. Me estoy refiriendo a la oposición al Ayuntamiento de Comillas, al Partido Popular. ¿Cuánto dinero se llevan gastado en ese arreglo? El tiempo lleva ya 2 años. ¿Cuánto dinero se llevan gastado en ese arreglo? ¿En concepto de qué se ha gastado? ¿A quién se ha entregado? ¿Qué facturas existen? ¿Qué proyecto hay? Hubo. La oposición no lo ha pedido todavía. La oposición, o si lo ha pedido, no se lo han dado. La oposición ha pedido unos papeles que le han dicho que no les hay. Pues tendrá que me refiero a la parte de la plantación. A la parte técnica, a la parte económica sí que existen papeles, o no. Pero tiene que ser la oposición la que lo pide esos papeles. Pues claro que lo tiene que pedir. Y no se lo han dado. Pero no obstante, cuando tú plantas tú no puedes plantar un árbol, ya sean los castaños o sean los magnolios, en la Plaza del Corro, cuando hiciste la reforma que hiciste a principios del 2000, el 2007 o el 2008. Sí, cuando forraron la plaza. Tú cerraste los alcorques de los diferentes árboles y ¿eso cómo respira? ¿Eso cómo se nutre? ¿Eso cómo beben esos árboles? Si no les, si habrá que llamar a alguna empresa de un diploma Jolines, que diga que Comillas es el pueblo con los árboles más bonitos. Ya con eso quedará justificado todo. Ya queda más justificado ya, porque ya me refiero que... Queda publicitado. Yo no lo veo así. Yo me refiero que es un desastre. Eso es tapar parches y no hacer un plan de todo lo que tienes en Comillas, ¿me entiendes? Todos los árboles, haz un plan, y entonces tú sabrás qué mal tienen esos árboles, los diferentes, y qué tratamiento los puedes tener. Esos árboles tenían enfermedad. Pero bueno, no todos. Pero tú no puedes matar a un viejo por ser viejo. Exactamente. A ver, yo si me rompo una pierna y se me rompe la tibia y el peroné, ¿me entiendes? Tendré que ir a un traumatólogo para que me mire lo que tenga, me haga unas radiografías, me ponga una escayola y a partir de ahí para curarse. Sí, eso es lo que pensamos muchos. Ya, me refiero que, pues, esto es lo mismo. Sí, tú sabes qué más arbórea tienes en Comillas. No puedes esperar que se te muera para cortarlo, porque tienes que ver primero de qué adolecen, y cuando sepas de qué adolecen, trátalos y cuídalos. Está claro. Pero el tema de los árboles ya se ha convertido en un tema de que hay quien quiere defender lo imposible. Pero ya se han caído los árboles, ¿ves? Ya no están, ya no hay problema en Comillas. Se cayó uno porque hizo un viento muy grande y las raíces están ahogadas. Ya no hay. Los otros 4 les han matado, los ha caído. Los plataneros que habían delante del Esmeralda, allí había 5 plataneros que decían que también estaban mal. Estorbarían a alguien. Pues luego... El árbol que había enfrente de la colasa, que eran 2 árboles... Esos también, pues... pero es que eso es curioso, porque ahí había 2. Y además de unas dimensiones impresionantes. Uno de ellos sí, otro más pequeño. Exactamente. Pero que cuando se habla con el ayuntamiento de este tema, los informes que tienen, es que hasta olvidan que había 2. Y ya matan por matar. Porque un informe de un técnico decían que estaban mal, ¿no? El informe del técnico, la misma compañía que hizo... ¿Pero tú has visto el informe ese? Sí, lo he visto, claro que lo he visto. Y ese árbol informe decía exactamente lo mismo que decía sobre los castaños. Que la solución, mejor, matas al perro, se acabó la rabia. Pero cuídalo. Entonces decía, ¿cuál es lo mejor? Lo mejor puede ser quitarles. Pues hay una noticia... Ahora, ¿hay que quitarles? No. Es una cuestión del ayuntamiento que lo quiera cuidar o no lo quiera cuidar. El ayuntamiento lo quiere cuidar y me lavo las manos. Yo hago el informe y te digo, estas son las opciones que hay. Ya. ¿Cuál es el ayuntamiento? Cargárselo. Pero tú llevas 20 y tantos años en el consistorio como alcaldesa, ¿me entiendes? Y tú sabes de qué pie cogea cada árbol, sabes los problemas que tienes, y tú lo que haces es solo talar y talar. Los 5 de plataneros que están enfrente de la colasa y del Esmeralda, 5. La noticia del 2017 era que cortaban 5 y el ayuntamiento se comprometía, además
está en la hemeroteca, se comprometía a plantar 45 árboles en Comillas. ¿Tú has visto los 45 árboles en Comillas? No, yo el otro día vi que habían cortado, no sé qué arbolera, que está en un talud de la carretera que va al frente de la playa, lo han quitado yo creo que ya es por vicio, ¿no? Les quitan y ahora han plantado, han puesto unas plantas pequeñas. Era un tamarindo. Un tamarindo, dice, un tamarindo. Eso lo han quitado también. Eso no tiene informe ni tiene nada, ya es una cuestión de quitar por quitar, porque nadie vigila nada. El problema que hay, Comillas, principalmente, lo quería comentar contigo. Que se hace y no se cuida. Que se hace, no, es la permisividad. A ver, si tú vienes a Comillas, y Comillas está cuidado, las papeleras están cuidadas, ¿me entiendes? Hay un orden, hay una pulcritud. El que viene de fuera, si ve que está limpio y hay una actitud positiva, la gente dejará de tirar. Sí. Pero si tú ves que en Comillas hay permisividad, tú vienes y ves que aparcan en cualquier sitio para coger el pan o para coger un periódico, o aparcan en cualquier sitio donde tú tienes que maniobrar para entrar, si tú ves que hay esa dejadez, pues tú haces lo mismo. Sí. Y al final, que cuando hay tal aglomeración, pues esto es, ¿me entiendes?, el viejo este. Y ese sentimiento de dejadez no nos beneficia nada a nosotros. Bueno, ahora, volviendo al tema de la asociación, habéis presentado un proyecto, habéis hablado con la alcaldía, habéis hablado con la alcaldía y vais a poner unas vallas en lo que es el cementerio viejo. Sí. Para que los coches no entren en el terreno del cementerio, los coches. Y también habéis planteado en el cementerio nuevo un espacio que hay para que aparquen los camiones. Los autocares, sí. Se ha pedido, bueno, sí, ya se ha presentado el informe, un espacio enfrente de lo que es el cementerio bien nuevo, ¿me entiendes? Para meter allí, creo que son 12 o 15 autocares. Porque habitualmente cada día en esta época y después de verano, septiembre y octubre, vienen muchísimas excursiones y siempre ocupan un montón de plazas de la zona de la carretera nueva. Pues se ha solicitado que dejen espacio para poder construir ahí con una inversión pequeña. Pero ese terreno no es del ayuntamiento. No, ese terreno no es del ayuntamiento. El ayuntamiento sí que sufragaría la adaptación de ese terreno para los autocares y sacar los autocares de la calle. Desencochen donde está la rotonda del doctor. Bueno, pero para que la gente que nos vaya a escuchar esa idea, hay una distancia, 1 kilómetro puede haber, desde el cementerio viejo, que es una salida al pueblo. Sí, está la salida, puede estar a unos 300, 400 metros del pueblo. Así, los coches desencocharían donde hacen ahora los autocares, en la rotonda del doctor, a la entrada de Comillas. Sí. Allí dejarían el personal y luego ese autocar iría directamente a la zona de aparcamiento que está enfrente del nuevo cementerio. O sea, sé que el autocar dejaría a la gente donde se la está dejando ahora. Exactamente. En una rotonda. En la rotonda. Es que ahora no hay un sitio en sí para poder hacer eso. Los dejaría allí, la gente desencocharía allí y luego ese autocar iría a una parte. No ocuparía un espacio en la carretera nueva. Ya. Y luego habría alguien que le dijera a los autobuses el horario que tenían que entrar. Claro, los autobuses luego, habitualmente estos grupos vienen. Dentro de 1 hora nos quedamos en el mismo sitio, ¿me entiendes? O 1 hora y media, el tiempo que ellos programen. El autocar sale de su parking, va en coche otra vez a las personas y directamente pero te quiero decir, por ejemplo, imagínate 3 autocares, el 1, el 2 y el 3. El autocar 1 deja al personal a las 8:30 en la rotonda. El autocar 2 tiene que estar avisado de que tiene que entrar a las 8:45 para darle 15 minutos de plazo al primero para que baje la gente. Y el autocar 3 a las 9, dando 15 minutos de plazo. Yo no me lo creo. A ver, yo sí que, a veces he visto 2 o 3 autocares intentando unos desencochar y otros encochando, ¿me entiendes?, en la rotonda. Sí que lo he visto alguna vez. Sí. Pero muy, muy puntualmente.
Es muy difícil, hombre, a ver, cuando vienen 8 o 10 de golpe un día, puede que habitualmente... Que son de empresas distintas. Son diferentes y vienen por la mañana. Pero Esto es nuestra data. Ya está diciendo, cuidado, que estoy por aquí. El desencochar tarda poco, 5 minutos, incluso menos, me refiero, no hay mayor problema. Depende del personal que llevas dentro, ¿eh? Es que a veces son 40 50 personas y suelen ser personas de una edad ya avanzada, evidentemente. Eso me refiero. Pero bueno, que la cuestión es quitar los coches de la visión y ponerlos allí. Bueno. Del mismo modo que en días muy puntuales o cuando hay gran afluencia el fin de semana, si el día de playa es bueno, pues todo lo que es los prados que son alrededor del cementerio viejo, la gente pues se mete y aparcan allí furgonetas, aparcan campes y aparcan coches. Ahora con esto se pretende cerrar eso porque es un bien de interés cultural, poner unas vallas para que esa zona no se... También, son parches. También se la pone que no se queda ninguna parte del cementerio viejo encima de la cabeza de los coches. Encima también del campo de los coches. Porque hay que reconocer también, que el cementerio viejo está en las últimas. A ver si, yo no sé si el obispado ya le han instado varias cartas, tanto de patrimonio como del ayuntamiento, para que acometa un arreglo, porque si no dentro de poco estructuralmente va a tener problemas. Ya, bueno, las ha tenido ya, pero bueno, no ha habido ninguna desgracia. En definitiva, En definitiva, dos cosas. Primero, el ayuntamiento dice que va a poner unas vallas. Va a poner las vallas en una zona. ¿En una zona? En la otra zona los pondrá la Asociación Comillas y Patrimonio, sí, con unas cuerdas y con unos carteles de prohibido estacionarse, y también se ha escrito una carta a Patrimonio, porque todos estos monumentos de bien de interés cultural tienen que estar señalizados con una cartelería. Se ha solicitado a Patrimonio que por favor que nos remitan la cartelería para ponerlo en sitios estratégicos, para que la gente vea que eso hay que protegerlo y no puede estar lleno Antonio Vilozanja. Vais a colocar la valla Vilozanja. Donde está la zanja, ahí. Y no pasó a nadie. Esa zanja ya se ha cubierto. Ya. Esa zanja ya se ha cubierto, ¿me entiendes? Pero bueno, ahora vamos a poner... Ya acabamos con esto. En el tema de los autobuses, el autobús en el cementerio nuevo, lo que se compromete el ayuntamiento es a centrar la superficie del suelo para que no se hunden los autobuses en el barro, ¿no? Exactamente. Y ya está. Bueno, ya está. Por otro lado, me refiero, ya para acabar, si el ayuntamiento, ya sea de la índole de esa hora o el posterior que sea, si no lleva los proyectos a que la gente participe y poner dónde se tiene que llegar, qué es lo que necesita, comillas, para que todo el mundo sea más feliz y se viva mejor y más tranquilo, y no tengamos los problemas que tenemos en el mes de julio, agosto y parte de septiembre. Si hubiera un proyecto de reestructuración, de quitar esas barreras, de que comillas sea más amigable con la gente que viene, no vamos a ningún sitio. Bueno, que sea amigable con la gente que viene y que sea amigable con la gente que vive aquí. Bueno, pero porque parece ser que los de aquí no pintamos nada. Es que no pintamos nada porque es que no nos consulta nada. O somos unos ineptos. No, yo no me considero así. O los de arriba son unos... Eso no lo sé. Unos prepotentes, diría yo. Quizá. O los de arriba son muy prepotentes, o nosotros somos unos cebollos que no valemos para nada ni sabemos de nada. Y entonces nos tienen que llevar por donde ellos dicen. Intentan. Pero yo creo que hay gente muy válida, ¿eh? Hay gente muy válida, en comillas, gente que ha ocupado puestos, ¿me entiendes?, y cargos durante su vida laboral, que podría colaborar, ¿eh? Podría colaborar desinteresadamente y podría ayudar a salir a desencallar esto que hay. Ahora no hay una comunicación entre lo que es la gente residente y la gente que nos manda aquí. No hay. Muy bien, pues encantado de escuchar tus opiniones. Empecé la entrevista diciendo que estabas integrado aquí porque tenías familia de tu mujer misma era de comillas, y porque eres una persona con bonomía
y eres amable. Bueno, Creo que has dado a entender tus voluntades, tu voluntad de mejora. Pues, que puedo estar, puedo estar equivocado, ¿me entiendes? Pero creo que si confiamos más en las personas podemos sacar un gran, pero mucho jugo de las personas, porque las personas quieren colaborar. Y esa colaboración entre los que tienen el poder y los que residen, ¿me entiendes?, puede llegar a buen puerto y puede ser mucho más fructífera. otra solución sería cambiar a los que tienen el poder. Es que ya vamos tarde. Los de arriba se tienen que dar cuenta que quizás también ellos estén equivocados. Puede que estén muy equivocados. Muy bien. No puedes pretender presentar una querella a Patrimonio cuando te dice que algo que quieres cambiar no lo puedes cambiar. No puedes empecinarte en ciertas cosas. Lo dejamos aquí. Muy bien.